Por la gracia y misericordia del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones que nos hemos propuesto hace unos meses atrás. El día de hoy vamos a ver al respecto de la fiesta de los tabernáculos, la segunda parte. La semana pasada desarrollamos la primera parte de esta fiesta que se celebraba en el mes séptimo, en el día 15. Iniciaba el día 15 hasta el día 21. Y corría un día más, el día octavo era el día también de Santa Convocación, con lo cual se cerraba esta fiesta y también todas las fiestas anteriores. La semana pasada hemos podido gozarnos, hermanos, al respecto de esta prédica. Les pido por favor su atención. Vamos a Levítico 23, versículo 33 al 36. Vamos, hermanos, al pasaje. Leemos, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. La palabra del Señor continúa, hermanos, para relatarnos al respecto de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que ciertamente me adelanto rápidamente en decir que no estamos llamados a celebrarlo en este momento, en estos días, en esta dispensación, de ninguna manera, puesto Cristo cuando vino y desarrolló, ejecutó su obra en la cruz del Calvario, hermanos, fue el cumplimiento de estas cosas. Ciertamente hay aplicaciones que vienen, pero no la celebración en sí misma de esta fiesta. Hay cosas que todavía van a cumplirse en la segunda venida del Señor Jesús, pero no estamos llamando a celebrar esta fiesta de la manera en la cual se dice aquí. Entonces, hermanos, vimos esto las semanas pasadas, recorrimos al respecto de que estas fiestas, o lo que leemos en Levítico 23, en los pasajes del Antiguo Testamento, vemos sombras y figuras, hermanos, de la persona y de la obra de Cristo. Citamos, recuerdo, un pasaje del Nuevo Testamento donde el Señor Jesús decía a aquellos judíos que escudriñaban las Escrituras, le dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Levítico 23 da testimonio de Cristo. Hoy día hemos leído el libro de Hechos, capítulo 2. Ustedes han visto, hermanos, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Leímos Levítico 1, que nos tocaba hoy día en nuestro orden de lectura. También, ¿a quién vemos detrás de todo ello, hermanos? A Cristo, a su persona, a su obra, la santidad de Dios, la paga del pecado que es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Todo eso, hermanos, abrimos la Biblia de tapa a tapa y vemos, hermanos, a nuestro precioso Señor y Salvador. Qué precioso es eso y qué gozo nos tiene que dar, hermanos, nos debe dar. Vimos que era un mandamiento de la ley ceremonial de Dios, y también vimos que estaba conectada a la fiesta anterior, la fiesta de la expiación. Pues el día de la expiación era el día 10 del mes séptimo, y la fiesta de los tabernáculos empezaba el día 15. Y el día 1 del mes séptimo era el día de las trompetas. Muy bien. Entonces, había una conexión. Decíamos, así como la fiesta de las gavillas estaba conectada con la fiesta de Pentecostés, pues la resurrección iba a hacer posible la venida del Espíritu Santo. De igual manera, la expiación, día de la expiación, hace posible la fiesta de los tabernáculos, que es morar bajo el abrigo de Dios, a resumirlo en unas palabras. Y podemos morar bajo el abrigo de Dios solamente por la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Cierto, hermanos? ¿Podía haber fiesta de tabernáculos sin el día de la expiación? No, de ninguna manera. Y la consecuencia de la fiesta de los tabernáculos era la celebración del día de la expiación. Así, hermanos, gracias a que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, vivió y murió por nuestros pecados, como le entonamos, gracias a eso, hermanos, podemos tener comunión con Dios, habitar bajo el abrigo de Dios. Sí, hermanos, le hemos entonado hace un momento: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de un corazón puro. Pero nadie tiene, porque el ser humano, hermanos, está muerto en sus delitos y pecados. Es la realidad.
Nuestra vida misma da testimonio. La vida de nuestros parientes, nuestros amigos, da testimonio de ello. Muertos en delitos y pecados si no están en Cristo. Esa es la realidad. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos convierte, nos cambia, nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, hermanos, gracias a los méritos de Cristo, gracias a la obra expiatoria de Cristo, cuando el Señor nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento, cuando creemos y nos arrepentimos, hermanos, alcanzamos salvación. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos bautizados por el Espíritu Santo, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, somos sellados, hermanos, es la arras del Espíritu Santo, de la herencia futura, hermanos, de la herencia eterna. Y ahora moramos bajo el abrigo de Dios, bajo el cuidado de Dios. Somos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. Qué preciosa verdad, hermanos. Todo esto atesorémonos en nuestro corazón. Y por eso, hermanos, podemos vivir esta vida negándonos a nosotros mismos, mortificando nuestros pecados, poniendo primero a Cristo, a Dios en nuestras vidas. A eso les llamo siempre, todos los días. Hermanos, les ruego, por favor, consagrémonos cada vez más a la obra del Señor. Hay una conexión, ven, hermanos. Era una fiesta solemne, 7 días, así como la fiesta de los panes sin levadura, 7 días denota plenitud, 7 días en la fiesta de los panes sin levadura, toda nuestra vida mortificando nuestros pecados, a eso estamos llamados, panes sin levadura. Esta fiesta, 7 días, toda nuestra vida, hasta que partamos bajo el abrigo de Dios, ¿verdad, hermanos? Lo mismo, hermanos, una fiesta solemne, agradecían ellos por la cosecha, los frutos, los árboles frutales, el trigo, la cebada, todo lo que eran cosechados por los israelitas, fiesta, agradecidos a Dios por la cosecha material. Pero hermanos, vimos también y desarrollamos la semana pasada que estas bendiciones materiales son sombras, son figuras, son enseñanzas, que también hay una bendición mayor, y la bendición mayor es Cristo, el reino de los cielos, Dios. No hay otra bendición mayor, porque podemos tener comida, bebida, habitación, lo que sea, bienes materiales, conocimiento, estudio, trabajo, pero si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. ¿De qué sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? De nada, hermanos. Así que tenemos un gran esfuerzo que hacer por la salvación de los nuestros, orar por ellos, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, hermanos, en las tardes, las clases de la tarde, teología de la familia. Pongámoslo en práctica, y precisamente hoy día vamos a ver que un propósito de esta fiesta era comunicar a sus hijos, a los descendientes. ¿Sí, hermanos? Sí. Entonces, hermanos, eso vamos a ver ello ahora. Vimos la semana pasada, hermanos, en qué consistían los tabernáculos, ¿recuerdan? Se hacían de ramas, hermanos, muy interesante. Unas cabañitas, unas casitas temporales, eran transitorias, con ramas, con fruto de árbol hermoso. Imagínense unas ramitas ahí con su frutito. Otra ramita con su frutito. Estaba esta morada, el tabernáculo, con otras ramas por aquí. La gente dormía ahí y estaban los frutos. Oh Dios, miren, mira los frutos que nos das. Mira la cosecha, nos das de comer. Qué buena bendición. Y eso celebraban, hermanos. Pero esto apuntaba a las mayores bendiciones eternas, espirituales, que es Cristo, la verdadera comida. Vimos el libro de Juan capítulo 6 la semana pasada en la predicación, ¿verdad? Aquellas personas que habían sido alimentadas por el Señor en aquel milagro donde 5,000 personas comieron, vamos a decir así, gratis. Luego el Señor cruza el mar y la gente se despierta, no está el Señor, cruzan el mar, lo buscan, el Señor le da más comida. No, ¿qué les dice? Me buscáis por la comida que perece y no por la comida que en la vida eterna permanece. ¿Ven? Ellos querían bendición terrenal, comida, bebida. El aquí y la ahora, aquí la vida está aquí, dice todo el mundo. Pero no, hermanos, nosotros que estamos en Cristo sabemos que estamos, hermanos, estamos peregrinando en esta tierra. Estamos de paso, nada más. Aquí a unos 10, 15, 20, 30, 40 años ya no estaremos aquí, pero nuestra alma es eterna. Desde el momento en que hemos sido concebidos, nuestra alma es eterna.
Un día estaremos en la gloria adorándole a Dios o estaremos condenados. Amigo, amiga, escucha bien, por favor. Tu alma es eterna. Vas a comparecer delante del tribunal de Cristo. No lo rechaces, porque delante de Él, cada uno de nosotros que estamos aquí, vamos a estar delante de Él. Delante de aquella persona de quien el mundo ahora celebra. El mundo celebra y no le conoce. Mucho dolor, mucha tristeza. Celebran esta fiesta. Se entrampan en comprar cosas, comprar regalos, comprar obsequios, la bebida, la comida, el panetón, el pavo, todo. Pero no conocen, no tienen. Se dan cuenta. Hay la ceguera espiritual. Oh, pero ustedes están escuchando, niños. No rechacen a aquel Cristo precioso, el único que te puede salvar. El único camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, ahí estaban las chozas, las moradas temporales, las cabañas, el tabernáculo, con las ramas, ellos agradecidos por la comida. Sí, hermanos. ¿Dónde ponían estos tabernáculos? Y fuimos al libro de Nehemías, recuerdan, capítulo 8, y vimos que lo ponían en los terrados, en los patios de la casa de Dios, en las plazas, en las plazuelas. Así era. Cuando llegó el Señor Jesucristo, también, casitas por aquí, casitas en las terrazas, ahí, moradas aquí, moradas allá. Celebraban, hermanos, ahí, remontémonos ese tiempo, la gente celebraba la fiesta de tabernáculos, pero rechazaron al Mesías. Y lo mismo pasa ahora. No es que se celebre la fiesta de los tabernáculos, lo mismo pasa ahora, se rechaza al único Salvador. Algo necio, ¿verdad? Entonces la gente tenía que estar alegre, era una fiesta. Y así nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo y habitamos bajo el abrigo de Dios, le cantamos alegres, estamos gozosos en medio de aflicción. Se enferman nuestros parientes, aprovechamos para predicarle la palabra, oramos al Señor para que tenga misericordia para su vida, pero oramos principalmente para que le dé la salvación de su alma, para verlo eternamente, para verlo en esta vida adorando a Dios, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Eso es, hermanos, estamos gozosos en medio de la aflicción. El Señor Jesús dice, si son vituperados por mi causa, gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande. Vimos eso la semana pasada, hermanos, y bueno, pero hay otro propósito, hermano, de la fiesta. Debía haber fiesta a Dios recordando las bendiciones materiales y espirituales de Dios, pero también para enseñar a sus descendientes. ¿Dónde está eso? Ahí, Levítico 23, versículos 41 al 43. Dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. ¿Quiénes? Todo natural de Israel habitará en tabernáculos ahí está. De ahí cogemos el propósito, hermanos. Y ahí el día de hoy vamos a desarrollar. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, hermanos, ellos cosechaban, hacían fiesta a Dios, agradecidos, hacían los tabernáculos, agradecidos por la cosecha. Cada año tenían que hacer esto, habitaban en esos tabernáculos, pero era para que sepan los descendientes, los hijos, papá, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios nos sacó de Egipto. Ahí está, mire. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Qué interesante, hermano, porque cuando ellos salieron de la tierra de Egipto hasta que lleguen a Canaán, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. Y todo ese tiempo habitaban ¿cómo? En tabernáculos. ¿Y el Señor les daba comida? Sí. ¿Les daba bebida? Sí. ¿Les daba codornices? Sí. ¿Maná? Sí. Y habitaban bajo el abrigo de Dios, bajo tabernáculos, hermanos. Y los niños tenían que saber, pues dice aquí, para que sepan vuestros descendientes, los hijos, los descendientes, los parientes, tenían que saber todas estas cosas, que Dios también les protegió durante ese peregrinaje. Durante los 40 años Dios les protegió y les dio las bendiciones materiales, agua, bebida, comida, habitación, techo, luz, protección, hermano, los protegía. ¿De quiénes? De los pueblos circundantes, los protegía.
Entonces, hermanos, ellos vivían en tabernáculos, que eran guaridas temporales, bajo el abrigo de Dios, alimentados por Dios. Eso fue en el desierto. Eran bendecidos por Dios. Dios les daba, como decía, el maná, las codornices. Dios habitaba en medio de ellos. Tenían la protección de Dios. Y eso ellos debían enseñar a sus descendientes, hermanos. Pero esto literal, no se debía quedar en lo literal. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos les enseñaban que estas cosas eran bendiciones, cosecha, algo material, igual, hermanos, cuando Dios nos sacó del Egipto, cuando nos sacó del mundo, donde estábamos ahí muertos en delitos y pecados, amando nuestro pecado, hermanos, cuando Dios nos sacó de ahí, gracias a la expiación que logró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario delante del Padre, esa expiación objetiva, gracias a la reconciliación que ahora tenemos nosotros con Dios, gracias a que el Espíritu Santo muera en nosotros y habitamos bajo el abrigo de Dios. No habitamos en esas moradas temporales, ¿verdad? Pero nuestra casa, hermanos, nuestra habitación, nuestro día a día, ¿son eternos para nosotros? Son temporales. Son temporales, hermanos. Entonces ellos tenían que decir sobre todo a sus hijos, ¿qué cosa? Mira, hijo, mira, hija, mira, descendiente, mira. Sí, es cierto, habitamos bajo el abrigo de Dios. Tenemos comida, la codorniz, el maná. Aquí está, mira, la tiendita con estas ramas aquí, este tabernáculo. Pero sobre todo, ¿qué tenía que haber detrás de eso? Hijo, hay un Dios que nos protege. Llevarles al arrepentimiento. Esos sacrificios que tenían que hacer, hermanos, de animales, ellos tenían que llevarlos y decirle, mira, la paga del pecado es muerte, hijo. Hay una bendición mayor. No solo de pan vivirá el hombre. No solo del maná que cae. No, necesitas el verdadero pan del cielo. ¿Entienden, hermanos? Y es lo que nosotros, que vivimos en tabernáculos, en este mundo, nosotros somos pasajeros. Estamos temporalmente en esta tierra. Viviremos más adelante en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero estamos llamados a que mientras vivamos, hermanos, en esta tierra, peregrinando en esta tierra, llevemos a nuestros descendientes, a nuestros hijos a Cristo. Sí, hermanos, estamos en estas tiendas temporales, pero en este mundo, hermanos, es nuestra habitación temporal. Quiero llevarlos a Hebreos 11, versículo 8. Muy precioso, hermanos. Había un hombre, el padre de la fe, Abraham. Y Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue salvado por Dios, fue salvo por fe. Creyó y su fe le fue contada por justicia. Creyó en la simiente de la mujer, alcanzó salvación. ¿Y cómo vivió? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Él habitó como extranjero, hermanos. Y somos extranjeros, ¿no lo dice el apóstol acaso esto? Somos extranjeros y peregrinos. No perdamos de vista, hermanos. No perdamos de vista. Estamos de paso aquí. No estoy diciendo que no trabajemos. Claro que sí, se enseña aquí también. Trabajemos, esforcémonos. Pero ¿para qué lo hacemos? ¿O qué está primero? Joven, señorita, niño, ¿qué está primero? ¿Tu colegio? ¿Tu estudio? Hermano, hermana, ¿tu trabajo? Somos peregrinos, hermanos, en esta tierra. Y por la fe este hombre, Abraham, el padre de la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿ves? Tierra ajena. Morando, ¿cómo? En tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, con sus hijos. ¿Cómo moraban? En tiendas. Y esta palabra tienda, hermanos, es, de griego koiné, es eskené, que significa tabernáculo, enramada, morada. Así que ellos moraban también en tabernáculos, en enramadas, en moradas, bajo el abrigo de Dios, bajo la protección de Dios. Qué preciosos, hermanos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a los judíos en Juan capítulo 8? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Somos hijos de Abraham? En fe, claro que sí, hermanos. ¿Y a qué estamos llamados a hacer? Las obras de Abraham. Vivir como Abraham. Hermanos, sí.
No estoy llamando, espero que me estén entendiendo, no estoy literalizando, no vayan a ustedes a interpretar y decir, bueno, entonces voy a agarrar ahora, me voy a ir a un parque, voy a sacar ramitas y me están diciendo que tengo que hacer una casita así. No estoy diciendo eso, de ninguna manera, hermanos, sino que lo que estoy diciendo es que estamos en esta tierra, hermanos, y nuestro cuerpo, hermanos, tenemos ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenemos aquí? ¿Cuántos años más tenemos para vivir aquí? ¿100 años más? Levante la mano el que tiene 100 años. Los niños pueden decir, tengo 20 años más. Tampoco, ¿por qué? ¿Cuántos niños parten todos los días? ¿Cuántos niños parten? El más sano, como le decía el día ayer, el más sano. Así que, hermanos, no agradecemos solamente a Dios por la comida y bienes materiales, sino bajo el abrigo de Dios, bajo las bendiciones mejores y eternas. Dios no nos da solamente el maná para alimento, no nos da solamente la codornices para alimento de nuestro cuerpo. Claro que Dios nos sustenta en su misericordia, hermanos. Nos da trabajo, nos da fuerza, nos da salud para alimentarnos, para tener donde vivir, para poder poner al servicio del Señor. Sí, según su misericordia. Pero Él nos da, ¿qué cosa, hermanos? Lo mejor para vivir en este tabernáculo eternal, el pan del cielo. El Señor Jesús lo dijo. Hay gran gozo por haber obtenido la expiación de nuestros pecados. Hay gran gozo de que la ira de Dios haya sido aplacada. ¿Por qué, hermano, fue aplacada la ira de Dios? Porque Él quebrantó a su Hijo, derramando su ira sobre su Hijo. Y la expiación de Cristo logra la propiciación de Dios. Señor, sé propicio a mí, pecador, decía aquel publicano, ¿recuerda? El Señor menciona. Hay gran gozo de haber obtenido el perdón de nuestros pecados. Hermanos, amigos, no crean que el pecado, amigos, el pecado es una cosa terrible. Por tanto, el Señor cuando empezó a predicar, ¿qué decía? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, decía, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos, ¿por qué? Porque has pecado contra Dios. Y tan grande es el pecado, tan grave, que no se puede lograr perdón de pecados por animales. Ni tampoco un ser humano común y corriente. Un presidente, no. Ni un rey tampoco. El mismísimo Dios tenía que descender, hermanos. Amigo, amiga, escucha, por favor. El mismísimo Dios descendió del cielo. Se apiadó de la raza humana. En su plan eterno, Dios envió a su Hijo para redimir, hermanos, a un pueblo celoso de obras buenas. Hay gran gozo, hermanos, de que tenemos un gran sumo sacerdote. Cristo está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermano, hermana, mira. Y por todo aquel que va a creer en Él. Está intercediendo por ti, amigo, amiga. ¿Eres de Él? ¿Eres su hijo? ¿Eres su amigo? Él es tu Dios, es tu Señor, es tu Cristo. ¿Estás apropiado de lo que Él hizo? ¿Has puesto tu mano sobre Él? ¿Recuerda lo que leímos en Levítico 1? Hermanos, y por ello las siguientes palabras se aplican a nosotros y debemos enseñar a nuestros hijos que vivimos en tabernáculos temporales, que esta tierra es pasajera y que por tanto ellos también deben, ¿qué cosa? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por favor, les ruego. Los judíos en ese entonces tenían que hacer sus tabernáculos, enseñar a sus descendientes. Hijo, estoy haciendo esto por la bendición material, pero hay una bendición mayor, la bendición eterna. Y nosotros, hermanos, no estamos llamados a hacer estos tabernáculos, literalmente hablando, pero estamos viviendo bajo el abrigo de Dios, bajo el tabernáculo de Dios, vamos a decir así. Hemos entrado al lugar santísimo, vamos a decir así. Sí. Por los méritos de Cristo, tenemos comunión plena con Dios, tenemos acceso a Dios. Sí, claro que sí. Esas sombras ya fueron, pero estamos bajo el abrigo de Dios y estamos llamados a llevar a nuestros hijos a que busquen primeramente el reino de Dios. Dice aquí, escuchen, padres, sus hijos, buscad primeramente sus estudios, buscad primeramente la comida y la bebida de sus cuerpos. Primeramente, cuando se despiertan, que primero busquen su comida y su bebida, su desayuno, su agua, su fruta, su desayuno, su pan, o buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando duermen,
Cuando van a acostarse, no es buscar primeramente el reino de Dios. Y en la búsqueda de primeramente el reino de Dios va a implicar ¿qué cosa, hermano, hermana? Que te niegues a ti mismo. De repente en tu prioridad tenías planes maravillosos para que tu hijo sea el mejor CEO, que trabaje en una empresa internacional, ¿no? De repente era tu expectativa. De repente, hijo, hija, tenías esa expectativa. Pero es lo primero. A costa de Dios, ¿de qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? Todo tiene que circular en base a Cristo y su palabra, no al revés. Así, hermanos, nosotros estamos llamados a vivir y enseñar a nuestros hijos en este tabernáculo terrenal, en esta tierra. Y por ello, Salmo 91, 1, 6. Mira, hermanos, se entiende que tú estás viviendo así. Y se entiende que tú esto tienes que comunicar a tus hijos. Se entiende que tú esto tienes que enseñar a tus hijos. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, habitar bajo el abrigo del Santísimo, del Altísimo, es habitar en el lugar santísimo de Dios, en el lugar secreto de Dios, en la morada de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo material que eran esos tabernáculos, ¿verdad? Un montón de tabernáculos habitaban bajo el abrigo de Dios. Eso terrenal se esfuma y nosotros creyentes habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. ¿Significa eso que no nos vamos a enfermar? ¿Significa eso que no vamos a pasar dificultades? No, sino que vamos a habitar, hermanos, gozosos de tener a Dios, protegidos por Dios, quien nos va a hacer perseverar hasta el fin, quien por su Santo Espíritu nos va a permitir perseverar en esta tierra, negándonos a nosotros mismos y llevando nuestra cruz cada día. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no bajo la sombra de un ser humano, de un rey, de un profeta o de un gobernante. No, del Todopoderoso, del Omnipotente, que tiene todo el poder. Bajo ese poder estamos, hermanos, y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si estás tú en Cristo, hijo, lo llevamos a Cristo a nuestros hijos, entonces, ¿qué, hermanos? Mira, pero papá, yo quería hacer esto. Sí, hijo, pero esto de acá es la voluntad del Señor. Entonces, pero papá, me va a pasar esto. Papá, no voy a tener aquello. Estás bajo el abrigo del Altísimo. Estás bajo la sombra del Omnipotente. Y una vez que tú estás bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, tú puedes decir, como dice aquí, bueno, no se sabe si es David o Moisés quien escribió este salmo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En Él está tu esperanza, hijo, hija, hermano, hermana, esperanza mía y castillo mío, castillo. El castillo, ¿sabían para qué las ciudades establecían castillos? Era una protección, era una fortificación. Cristo es tu protección, hermano, hermana. Bien puedes negarte a ti mismo, bien puedes sufrir la afrenta en esta tierra. Morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el que pone el lazo? ¿Quién es el cazador? Satanás, el enemigo de las almas, el engaño que pulula en todo lugar, hermanos. Y por ello, 1 Pedro 5:8, el apóstol dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Dios, que es tu fortaleza, tu castillo, el que te libra del cazador, Él te libra, hermanos, de estas cosas. No significa que tú no vas a santificarte. No significa que tú no tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No significa que tú tienes que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero sí, hermanos, el Señor te librará del lazo del cazador. Él maquina. La palabra del Señor nos enseña claramente que Él está, que no ignoremos sus maquinaciones. Pero te va a librar de eso, hermano. Satanás, cómo engaña a la gente, el evolucionismo, el ateísmo. No hay Dios. Tú eres solamente, mueres y ahí queda. No hay alma. Dios te librará de eso, hermano, hermana.
y enseña a tus hijos si hay un Dios, creador del cielo, de la tierra, creador del universo. Tu alma es de Él, todas las almas, tu alma le pertenece a Dios. El alma que pecare esa morirá. Hijo, ¿entienden, hermanos? Si a ti Dios te libra del lazo del cazador, tú tienes que enseñar a tus hijos estas cosas. No que hay una aniquilación del alma, ¿verdad? No, tu alma es eterna, hijo, hija, hijo mía, descendiente, tu alma es eterna. Bien dice la palabra, hermanos, que el maligno no nos toca, ¿verdad? Él te libra del lazo del cazador. Dice ahí en el versículo 3, de la peste destructora. ¿Qué es la peste destructora, hermanos? ¿Significa que no nos vamos a enfermar? ¿Que no nos puede agarrar el COVID, por ejemplo? La peste destructora, el peor destructor que el ser humano tiene es el pecado. La peste destructora. O también podemos decir, la peste destructora, las copas de ira derramadas por Dios. Dios te librará del lazo, hermanos, de esa peste, del lazo del cazador, de la peste destructora. Porque las copas de ira de Dios no son derramadas para sus hijos. Lo hemos aprendido también, hermanos. Versículo 4 de Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, con tus plumas te cubrirá. ¿Qué idea nos da esta metáfora? Un águila que protege a sus crías. ¿Cómo lo protege? Con sus plumas, con sus alas. Se abre. Igual, hermanos, nos muestra aquí que Dios nos protege, nos cubre. Nos alimenta, hermanos. Nos provee el maná del cielo, Cristo, día a día. Esto no quiere decir que no nos va a pasar situaciones en esta tierra de ninguna manera. Él va a rogar, Cristo va a rogar para que nuestra fe no falte. Nos va a cubrir. Escudo y adarga es su verdad. Señor Jesús, en Juan 17, santifícanos en tu verdad. Le dice al Padre, tu palabra es tu verdad. Su palabra santa nos guía en este camino. Nos llena del Espíritu Santo cuando mora en abundancia en nosotros, hermanos. Y estamos llamados a santificarnos. El Señor Jesús bien dice en Juan 10, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Y el Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si estás justificado por la fe y tus pecados han sido expiados, hermanos, estás bajo las alas del Omnipotente. Estás bajo el abrigo de Dios, como lo hemos entonado. Versículo 5, Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, ¿y solamente tú vas a vivir así? ¿Acaso eres egoísta para no enseñar esto a tus descendientes, a tus hijos? ¿Acaso no debe ser una de tus prioridades para con tus hijos? ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿Estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo por la tarde? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Todo este salmo, hermanos, nos habla de un creyente habitando bajo el abrigo de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo. Y estas cosas son las que tú tienes que enseñar a tus hijos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Todas estas cosas. No significa que no te va a pasar nada, terrenalmente hablando, porque dice la palabra, el mismo Señor dice, os entregarán a tribulación. Mateo 24, hemos desarrollado esto por espacio de un mes, hermanos. Sí. El Señor Jesús en Juan 17, cuando ora al Padre, le dice, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Qué dice? El mundo los quiso. El mundo los amó, el mundo los aborreció, hermanos. ¿Qué no está claro eso para ti? Entonces, ¿qué? ¿Vas a esperar que tu hijo, si el mundo le ame? Aplícalo, hermano, por favor, hermana. No esperes eso. Si buscas eso, ¿qué estás buscando, hermanos?
Tendría que ser igual que el mundo para que el mundo no lo sabe, como el Señor Jesús le dijo a quiénes. ¿A quién le dijo eso? A sus hermanos, a sus propios hermanos. El mundo no los aborrece a ustedes porque lo aborrece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él testifica que el mundo, que sus obras son malas. Hermanos, no los, dice, el mundo los aborreció y no, porque no son del mundo, hermano. No eres del mundo, hermana, no eres del mundo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer la siguiente semana? Y si Dios nos quita la vida de acá 2 semanas, nos llevamos nuestro trabajo, nos llevamos nuestro dinero, nos llevamos nuestras propiedades, hermano. Ponlo al servicio del Señor. No les estoy diciendo, hermanos, ya ustedes es clarísimo, acá nosotros no creemos en los diezmos, no creemos en eso, pero lo que sí creemos, hermanos, que tenemos que entregarnos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Para qué vivo, hermanos? ¿Para qué respiro? Tengamos esta preocupación latente. No son del mundo, dice el Señor, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Le dice el Señor a su Padre, el Señor Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Dios y hombre, que nos guarde del mal, no que nos quite del mundo, que nos guarde del mal. ¿Qué significa? ¿Que no nos va a pasar nada? No. ¿Que no va a haber tentaciones? No. Sino que no caigamos o que no apostatemos de la fe. Sí, hermanos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí, hermanos, aquí está la voluntad del Señor. Hermanos, y todo eso tú tienes que tener presente para con tus hijos. Como dice el puritano Matthew Henry, hermanos, al respecto de esos versículos que hemos leído en Levítico 23, no solo por la historia escrita, es decir, voy a leerles nuevamente el versículo 43 de Levítico 23. ¿Para qué hacían los tabernáculos y todo? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y bien dice el moritario Matthew Henry, que no solamente le transmitían la palabra, la voluntad de Dios. Dice, no solo por la historia escrita, sino por esta tradición ocular. Oh, claro, hermanos, ¿cómo Dios les enseñaba? La palabra. Ellos tenían que enseñarle la palabra a tiempo, fuera de tiempo, los postes. Vamos a ver en otro momento en Deuteronomio 6. Pero también había otra enseñanza que el Señor le plació para que vean los hijos. ¿Cuál era? Un tabernáculo ocular. Los hijos miraban. Y el Señor decía, explícales. ¿Entienden, hermanos? Explícales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Teatros aquí para que vean los hijos? No. ¿Un nacimiento? ¿Un arbolito? Vamos a ver, hermanos. Hermanos, y nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Vamos a ver luego en un momento lo ocular, porque no estamos llamados a hacer algo para que vean nuestros hijos tabernáculos, digamos, físicamente hablando. Deuteronomio 6, el Señor decía, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Las pongáis por obra, no siendo solamente oidores, sino hacedores. 2, versículo 2 de Deuteronomio 6. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces tú nada más, Padre, para ti nada más, Padre, así de egoísta, vamos a hacer. No, dice tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Con quién habitaba Abraham en tiendas? Abraham, Isaac, Jacob. Acá dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, hermano, todos los días de tu vida, llévalo a Cristo. En cualquier situación, enfermedad, aflicción, en cualquier gozo, alegría, triunfos, lo que sea, llévalo a Cristo, hermanos. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida hasta que Dios te dé el último respiro, hermanos, habla de Cristo. Para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, hermano, cuídate, por favor. Tantas cosas estamos aprendiendo, llevamos un mes aprendiendo al respecto
de la crianza de nuestros hijos, pongámoslo en práctica. Si no lo pones en práctica, te estás endureciendo y estás impidiendo que tus hijos vean al Señor. Cuida, dice, ten cuidado, cuida, esa palabra importante, cuida, ten cuidado de ponerlo por obra. No solamente dice, ten cuidado en entenderlo bien, ten cuidado en escucharlo bien, ten cuidado en memorizarlo, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para que alcancen la salvación. Sabemos, Señor, hermanos, sabemos que es una obra soberana del Señor, no lo dudo. Pero estamos hablando en términos humanos, nuestra responsabilidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que mismo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron, recuerden el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso para ti nada más, hermano, para que enseñes a tus descendientes. Porque hermanos, nosotros somos cuantos, unos cuantos somos, morimos, partimos y ¿qué de los nuestros? Esta iglesia deja de ser. Eso queremos, hermanos. O queremos que se siga impartiendo la palabra y poniendo en alto la palabra de Dios, que sea esta iglesia columna y baluarte de la verdad en las generaciones próximas. Cuida de ponerlo por obra. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque esto es un asunto de corazón. Si no te vas a aburrir, si tú no tienes a Cristo, amigo, amiga, no vas a poder hacer esto, porque no lo quieres para ti, no lo vas a poder llevar a otros. Debe estar sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos porque ellos están creciendo, tienes que repetirlas vez tras vez, y orando a Dios para que Dios haga la obra en su misericordia. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento, hermanos. Le haces un devocional a tu hijo a las 8 de la noche, 7 de la noche y después terminas el devocional. Ya, hijo, prende el televisor. ¿Va a entrar esa palabra en su corazón? No. Oye, ya, hijo, hicimos el devocional. Hija, hicimos el devocional. Ahora vámonos al cine. ¿Va a entrar la palabra en su corazón? En tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, aplícalo a tu vida. Es en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. Y alguien te va a decir, mucha palabra, mucha Biblia. ¿Qué importa, hermanos, lo que ellos te digan? ¿Qué importa? ¿Buscamos alabanza de los hombres? Mucho legalismo, hermanos. Ahí nada más, capítulo 6, versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo, no te va a preguntar, papá, ¿por qué hacemos tabernáculo? ¿Por qué no estamos llamados a hacer eso? Pero papá, ¿por qué vive bajo el abrigo de Dios? ¿Por qué vive bajo este tabernáculo ahí, bajo el abrigo de Dios? Papá, ¿por qué vas a la iglesia? Papá, ¿por qué el día del Señor? ¿Por qué mis amiguitos se van al cine? Se van de vacaciones los domingos, se van a la playa el domingo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Hijo, hay un Dios, el creador del cielo y la tierra, que ha ordenado esto. Qué misericordioso, mira. Tanto para hablarles, hermanos, tanto para hablarles. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón y de Egipto. Papá, ¿por qué oras a Dios? ¿Por qué lees la Biblia? Hijo, antes era un esclavo del mundo, de mi pecado. Antes amaba mi pecado, antes era así, asá. Hijo, Dios me salvó. Hay un Dios que es misericordioso, que por amor envió a su Hijo, y su Hijo recibió la ira de su Padre. Ese Dios es trino. No entra aquí, hijo, no entra en nuestra cabeza. Somos finitos, hijo. Dios es infinito, pero es santísimo, justísimo, amantísimo, benigno, bueno. Pero si un Dios de ira, hijo, mira, porque es justo. Oh, ¿entienden, hermanos? ¿Está quedando claro?
Nosotros éramos siervos del faraón de Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios nos salvó, nos sacó del Egipto, hermanos, con brazo poderoso. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, la salvación le pertenece a Jehová. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestro Padre. Hijo, nuestro Dios nos sacó del mundo y nos dio el Jerusalén celestial. Nos dio el reino de los cielos. Nos puso en el reino de los cielos. Ahora habitamos bajo el abrigo de Dios. Sí, papá, pero no tenemos cosas como tienen nuestros parientes, como tienen nuestros familiares. Nos falta comida, no tenemos tanto. Hijo, pero estamos bajo el abrigo de Dios. Tenemos las mayores bendiciones. Son estas, las cuales tú tienes que buscar, hijo e hija. ¿Tienen, hermanos? Por favor, por favor. Mucho legalismo, dirá alguien. Ciertamente, hermanos, lo van a decir de otros lados. No, espero que de aquí no. Entonces, escucha que dice el Señor, mismo Señor Jesucristo, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Grábate este versículo. Si alguien dice mucho, oye, el Señor dijo que seas perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, también dice la palabra. Hermanos, y cuando el Señor dice en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y respondió Jesús y le dijo, versículo 23, Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Somos el tabernáculo de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda que esperaban los discípulos que providencialmente hemos leído ahora Hechos capítulo 2! Somos morada de Dios. ¡Qué cosa! Templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, el Padre y el Hijo. Esas sombras, esas cosas materiales, el tabernáculo, dejó de ser. Son sombras y figuras. Pero nosotros, hermanos, somos el verdadero tabernáculo de Dios. Y cuando dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa morada que acabo de ver ahorita, en este momento, en griego koiné, es también, hermanos, moné. La palabra moné, que significa residencia. Dios habita en ti. Cristo habita en ti por medio del Espíritu Santo. Así, hermano. ¿Mucho? ¿Legalismo, dirá alguien? ¿Tan exagerado? Escucha 1 Juan 5:3. La marca de un nacido de nuevo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Amas a Dios? Porque Él te amó primero. Aquí está el amor de Dios, que guarde sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que, si tienes un pensamiento, dice que tanto, ya tanto, palabra, tanta Biblia, cuidado, examínate a ti mismo si estás en la fe. Cuidado. Sus mandamientos de Dios ya no son gravosos para aquel que ha nacido de nuevo. La Biblia lo dice. Y cantarás y dirás, adorarás al Señor y dirás, como dice el rey David en Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos. ¿Eh? ¿Tú podías decir, hermano, en tu vida antigua esto? ¿Tú te regocijabas en los mandamientos de Dios? Ni te importaba, como a mí tampoco no me importaba. Nada. Pero ahora sí, puede salir de ti, porque Dios te regeneró, porque Dios te cambió, porque cambió tu voluntad. Y ahora tú puedes decir, oh Dios, qué preciosa es tu ley, qué preciosa es tus escrituras. Cuánto amo tu ley. Es verdad absoluta. Nadie que me la quite, por favor, Dios. En ella quiero meditar. Esto es lo que yo quiero atesorar, Dios. Hazme recordar, hazme entender, Señor. Aquí está la vida. Oh, hermanos, bellas palabras de vida. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea mi meditación. Papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué tanta Biblia, hijo? Aquí puedes ver, hijo, tu naturaleza. Hijo, hija, mira. Necesitas de Cristo para que Él haga una obra en ti. Y recién así vas a poder amar esta ley de Dios. ¿Entienden, hermanos? Enseñad a vuestros hijos, así como el Señor, como Dios dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Abraham, hermanos, ¿qué hacía Abraham?
Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Es decir, en estas pocas palabras podemos ver a Abraham, imagínense a Abraham, con sus hijos, hablándole la palabra, enseñándole del camino, enseñándole del Mesías, de la simiente de la mujer, a sus hijos, a su casa, a su sirviente. Sí, claro. A su sirviente que envió luego a buscar la esposa ¿para quién? A Isaac, que era creyente también su sirviente. ¿Quién le habría llevado la palabra? Muy probablemente, pues Abraham. El Señor dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y el Señor dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y hermanos, al respecto de estas cosas podemos ver muchísimos pasajes del Deuteronomio 11, Job, Proverbios, toda la Biblia, Colosenses, la responsabilidad que tenemos nosotros de llevar a nuestros descendientes a Cristo. ¿Cuál era ese testimonio ocular? Hacían sus tabernáculos para enseñar a los hijos. Nosotros no hacemos eso, pero nosotros tenemos la palabra. Pero hermanos, cuidado que no pase lo siguiente. Una vez se predicó aquí extensamente y contenía esa prédica este pasaje. Cuidado, Jueces 2, un pasaje muy triste. Escuchen, hijos, hijas, escuchen por favor, hijos de la iglesia. Qué triste es este pasaje. Josué entró a la tierra prometida, ¿verdad? Entró con los ancianos, con los judíos, y el pueblo, dice ahí, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Murió Josué. Josué había liderado a la gente, había introducido al pueblo a la tierra prometida. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Los otros ancianos fueron reunidos a sus padres, o sea, murieron también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¡Wow! ¡Qué triste! Que no se diga eso de ustedes, hermanos, de nosotros. ¡Cuánta responsabilidad! Se levantó después de todos esos que murieron otra generación, otros hijos, nietos, que no conocían a Dios, no tenían salvación, hermanos, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, ¿qué creen, hermanos? ¿Perseveraron? No. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué van a decir? Ah, bueno, mi hijo no va a llegar a tanto, no va a agarrar y no va a ser un ídolo, un becerro, un Baal, no va a hacer eso. Así que estoy bien. No, hermanos, no pienses así. Sus Baales puede ser el mundo, su trabajo. No es que esté mal el trabajo. Ojo, eso hemos hablado. Espero que me entiendan. Su prioridad, su Dios va a ser su trabajo, su educación, su profesión, sus amigos, su esposa, su esposo, sus hijos, las vacaciones, yo qué sé, ponga ahí cada ídolo que se puede poner, su Baal. Su Baal puede ser muchos, su Baal puede ser el mismo. ¿Entienden? Entonces, dejaron a Jehová, dice ahí, versículo 12, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y hay más cosas que podemos leer. Ustedes completen, hermano, la lectura en sus casas. Entonces, tenemos gran responsabilidad. En esta prédica estamos desarrollando lo relacionado, hermanos, ¿a qué? Sí, correcto. Y sobre todo, en estos versículos que estamos tocando, al respecto de los descendientes, para que los descendientes aprendan. Había muchísima enseñanza escrita y ocular en esos tiempos. Los sacrificios, los becerros, mucho ocular que tenían que ver, mucho. ¿Cuál es la enseñanza ocular para nosotros, hermanos? Ciertamente no vamos a celebrar la Pascua, no, literalmente hablando. ¿O vamos a hacer amasar panes sin levadura para celebrar los 7 días? Tampoco. ¿La fiesta de la gavilla, vamos a ir a recoger gavillas para...? No, tampoco. ¿La fiesta de Pentecostés? ¿Las trompetas? ¿Traigamos trompetas? Tampoco.
El día de expiación, ni tabernáculo tenemos. Ni siquiera tiene que ser en un lugar, allá en Jerusalén. Tenía que ser. La fiesta de los tabernáculos, tampoco. Hermanos, claro que no. Navidad, tampoco. Teatros de niños aquí en la iglesia. Hermanos, números, pequeños coritos para luego terminan de cantar los niños y les aplaudimos como si la oración no fuera vertical hacia Dios. Hermanos, de estas cosas hay que hablar. De repente en este tiempo son pocos los que hablan de estas cosas. Pero hermanos, vamos a leer dentro de un momento, terminando la prédica, aquel texto de Arthur Pink, lo cual ahora voy a citar un poco de él, a propósito de esta fiesta que ahora se celebra. Miren, voy a ya ir a la cita, por el tiempo. Esta es la cita acerca de estas cosas que el mundo celebra. Cosas oculares que el mundo celebra. Idolatría, ¿verdad? Un nacimiento con un niñito que lo bajan. ¿No es hacer una imagen y semejanza del Dios Todopoderoso? Miren lo que dice Arthur Pink. Se acerca la Navidad. Muy bien. ¿Pero qué es la Navidad? ¿Acaso el mismo término no denota su fuente? Misa de Cristo. Por lo tanto, es de origen católico, romano, traído del paganismo. Pero dice alguien, la Navidad es el momento en que conmemoramos el nacimiento del Salvador. ¿Lo es? ¿Y quién autorizó tal conmemoración? Ciertamente Dios no lo hizo. El Redentor ordenó a sus discípulos que lo recordaran en su muerte, pero no hay una sola palabra en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos diga que celebremos su nacimiento. Además, ¿quién sabe cuándo, en qué mes nació? La Biblia guarda silencio al respecto. Más adelante dice, ¿y quién es el que celebra la Navidad? Todo él, entre comillas, mundo civilizado. Millones de personas que no hacen profesión de fe en la sangre del Cordero, que lo desprecian y lo rechazan, y millones más que mientras afirman ser sus seguidores, pero lo niegan en las obras, se unen a la alegría con el pretexto de honrar el nacimiento del Señor Jesús. Poniéndolo en su punto más bajo, nos preguntaríamos, ¿es apropiado que sus amigos se unan con sus enemigos en una ronda mundana de gratificación carnal? ¿Piensa realmente alguna alma verdaderamente nacida de nuevo que aquel a quien el mundo rechazó está complacido o glorificado por tal participación en los festejos del mundo? Ciertamente las costumbres de la gente son vanas, y está escrito, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Éxodo 23:2. Algunos argumentarán a favor de la celebración de la Navidad, sobre la base de hacer pasar un buen rato a los niños. Pero, ¿por qué hacer esto bajo el pretexto de honrar el nacimiento del Salvador? ¿Por qué es necesario arrastrar su santo nombre en relación con lo que sucede en ese tiempo de regocijo carnal? ¿Es esto sacar a los pequeñitos fuera de Egipto, Éxodo 10:9-10, un tipo del mundo? ¿O no es claramente una mezcla con los egipcios de hoy en día en sus deleites del pecado por un tiempo? Hebreos 11:25. Las Escrituras dicen, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Las Escrituras ordenan al pueblo de Dios que eduque a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4, fin de la cita. No vamos a leer todo porque es muy largo, después lo vamos a leer completo. ¿Dónde tienes que educarlo, hermanos? Disciplina y amonestación del Señor. ¿Dónde está la palabra del Señor? Aquí. Aquí, hermanos. Aquí. Pero también nuestros descendientes, hermanos, nuestros hijos, tienen la palabra del Señor, claro que sí. Pero también miran en la iglesia algo muy precioso. ¿Saben qué? Lo que vamos a ver mañana. El bautismo de un hermano. Y los hijos van a preguntar, y deben preguntar, y debemos enseñar, papá, ¿por qué se bautiza? ¿Qué significa eso? Oh, hijo, eso no salva. Es una representación externa de lo que pasó anteriormente. ¿Cómo es eso, papá, representación externa? Mira, cuando está parado significa esto, cuando se echa, se zambulle, significa lo otro, cuando se levanta significa nueva vida. ¿Y cómo es eso, papá? Oh, es que ahora está unido a Cristo.
Oh, hermano, si el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Papá, ¿y cómo es eso? ¿Y yo puedo, papá? ¿Crees? ¿Crees, hijo? Y ahí predicarle. ¿Entienden, hermanos? ¿Qué más cosas ven ocular nuestros hijos? Nuestras obras, hermanos, nuestro testimonio, que influyen mucho en ellos. Eso sí ven también. Mi papá era así, ahora es así. ¿Qué pasó? Ah, hijo, esto es el Señor. Es Cristo, quien murió por mí, que me transformó. Era así, hijo, sí. Me arrepiento de eso. Me duele, pero Dios me cambió. Dios me transformó. Y lo ven. ¿Qué más ven nuestros hijos? La cena del Señor, hermanos, que pasamos acá. ¿Lo ven? Papá, ¿qué significa eso? ¿Qué es el jugo de uva? ¿Qué es el pan? ¿Por qué lo hacen? Ah, en memoria de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Entregó su vida. Derramó su sangre. Derramó su vida. ¿Y por qué lo hace? Cristo lo ordena. Es una ordenanza. Oh. ¿Qué significa? Ah, esto significa hijo, en memoria de Él. ¿Entienden, hermanos? Esto de aquí, el día del Señor. Lo que hacemos, hermanos, congregamos. Le estamos enseñando, hermanos, claro que sí. Ellos observan la reverencia, observan, hermanos, observan el amor entre los hermanos, observan la preocupación, observan el compartir, la coinonía. Todo eso aprenden también, hermanos. Y la bendita palabra del Señor. Quiero finalizar con dos comentarios. Uno de Keelan DeLitch y otro de Matthew Henry. Con ello terminamos. Pero quiero terminar porque estos comentarios, extractos de comentarios, son relacionados al tema de los niños, ¿no? A cómo esta fiesta, con estos puntos, tenía que ver con los descendientes que tenían que aprender. Les leo, hermanos, el comentario de Keelan DeLitch. Inicio la cita. La fiesta, como fiesta de cosecha, era una fiesta de agradecimiento por la recolección del producto de la tierra, el producto de la tierra y de los lagares, y la bendición que habían recibido en los frutos cosechados, el aceite y el vino, que contribuían incluso más al disfrute de la vida que el pan necesario para el alimento diario. Proveía en un grado muy alto la ocasión y estímulo para un gozo pleno. El origen y el verdadero significado de la fiesta de los tabernáculos no deben buscarse en esta natural alusión a la bendición de la cosecha, sino que el morar en chozas, tabernáculos, era el punto principal de la fiesta y fue instituida como ley perpetua para que las generaciones siguientes supieran que Yahvé había hecho morar en chozas a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto. Más adelante dice, era para presentar ante los ojos de las generaciones futuras de Israel un recordatorio de la gracia, el cuidado, la protección que Dios proveyó para su pueblo en el gran y terrible desierto. Más adelante dice, las chozas utilizadas en esta fiesta no se hacían de miserables ramas del desierto, sino de ramas de árboles frutales, de palmeras y de árboles de espeso follaje, el producto de la buena y gloriosa tierra a la que Dios nos había introducido. Y a este respecto, presentaban un cuadro vivo de la abundante plenitud de bendiciones con la que Dios había enriquecido a su pueblo. Esta plenitud de bendiciones sería recordada al habitar en chozas. Hermanos, muy diciente. Pero ahora vamos al comentario de Matthew Henry. Miren, dice, de este modo se mantuvo en perpetua memoria. Primero, miren, la mezquindad de su comienzo y el estado bajo y desolado del cual Dios sacó a este pueblo. Nótese que los que están cómodamente fijos deben recordar a menudo su antiguo estado de inestabilidad, cuando eran pequeños a sus propios ojos. Segundo, la misericordia de Dios para con ellos, que cuando habitaban en tabernáculos, Dios no solo se erigió un tabernáculo entre ellos, sino que con el mayor cuidado y ternura imaginables, colgó un dosel sobre ellos, incluso la nube que los protegía del calor del sol. Las misericordias anteriores de Dios para con nosotros y nuestros padres deben ser guardadas en memoria eterna. El octavo día fue el gran día de la fiesta, porque luego volvieron a sus casas y recordaron cómo, después de haber habitado mucho tiempo en tiendas en el desierto, al fin llegaron a un feliz asentamiento en la tierra prometida, donde habitaron en buenas casas, y valorarían y agradecerían con más sensatez las comodidades
y conveniencias de sus casas cuando llevaban 7 días viviendo en cabañas. Es bueno para aquellos que tienen facilidad y abundancia a veces aprender lo que es soportar la dureza. Fin de la cita. Hermanos, concluyo con la lectura de los últimos versículos de esta fiesta. Dice: tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Estamos llamados a gozarnos en todo este tiempo, hermanos, hasta que partamos. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, llevarles la palabra y todas las cosas que ocularmente les sirven de ellos, hermanos, que hacemos acá en la iglesia por mandato divino, que es también poder explicarles a ellos, hermanos. ¿Entienden? Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes 7º la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, dice el Señor. Oremos al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle por este tiempo.